Y teniendo en cuenta además que en mi caso participé en varias mesas de trabajo con el señor alcalde José Carlos Molina, que nos acompaña, me agradaría, señor presidente, que se declarara sesión informal para que escucháramos al doctor José Carlos Molina, que es el alcalde de la ciudad de Maicao, para que él nos expusiera toda la realidad que tiene hoy la ciudad de Maicao y que estoy seguro le va a servir muchísimo al doctor Federico en este debate que estamos adelantando en la comisión. Bueno, inmensamente agradecido de verdad con la Comisión Segunda por permitir pues que podamos expresarle a la patria los problemas de una región de la periferia, de la península, de La Guajira, de la zona fronteriza de Maicao, y por supuesto al doctor Antenor, quien tuvo el detalle de invitarme a mí a esta sesión. Y en aras pues de la brevedad del tiempo, yo en primera instancia quiero decirle al pueblo colombiano que el problema de la frontera de La Guajira con Venezuela no es un problema de La Guajira, es un problema de Estado. Es lo primero que yo quisiera resaltar ahí, que es un problema de Estado y como tal, entonces no debería ser La Guajira con su esfuerzo y con sus recursos quien entre a resolver toda esa problemática que se ha generado en el departamento de La Guajira y sobre todo en el tema de la frontera, sino que tiene que haber un acompañamiento claro y decidido del Estado colombiano como tal. En ese sentido, nosotros hemos visto a través de la historia cómo hemos venido siendo tenidos a menos, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que casi siempre cuando se habla de la frontera con Venezuela, se resalta pues la presencia de Cúcuta, y no tenemos nada en contra de ellos porque son nuestros hermanos también, y por supuesto, pero queremos que se nos dé el mismo tratamiento y decirles a todos ustedes que cómo hace presencia el Estado en la frontera venezolana, cuál es su mayor presencia del Estado, es a través de la DIAN, de la policía y del ejército colombiano. Bienvenidos sean, y allá les hemos dado un trato fraterno, profundamente fraterno, porque somos hombres apegados a la Constitución y a la ley. Pero si uno observa la política del Estado, si uno observa el plan de desarrollo que el Congreso le aprobó al presidente y que tiene 2 años, se plantea que entienden que Colombia es un país diverso, que cada entidad territorial tiene sus particularidades y sin embargo a nosotros no se nos da ese trato particular y concreto que tenemos, porque no es lo mismo la frontera en otros lados del país que ahí en La Guajira. Y ustedes lo saben, y yo lo repito aquí hoy porque es estrictamente necesario recordarlo y resaltarlo, que La Guajira venezolana, esos hombres y mujeres que nacieron ahí en ese lugar, nuestros hermanos mayores, los guayú, no conocen ni distinguen la frontera como tal. Para ellos es un solo territorio, es decir, no hay guayú venezolanos ni colombianos, son un solo territorio y por consiguiente tenemos una condición diversa, particular y concreta, y es así como nosotros queremos que se nos trate, que no se nos trate y que de una manera distinta, porque legislando desde aquí y actuando y ordenando desde aquí, es posible que eso no responda a la realidad y no se resuelvan los problemas como ha venido ocurriendo. Nosotros hoy tenemos un problema que se nos ha venido agonizando por el fenómeno del Niño, como ustedes todos conocen, y encima de eso el cierre de la frontera.
Nosotros que somos hombres y mujeres de frontera sabemos que durante muchísimos años nos beneficiamos de la alimentación, de la canasta familiar, de los productos de Venezuela que siempre fueron subsidiados. Y ahí estuvieron siendo un factor importante en la economía de nuestro municipio y de nuestro departamento. Hoy que la frontera está cerrada y que hemos sido castigados por la naturaleza en el fenómeno del Niño, estamos en una situación quizás la peor crisis de la historia que hemos vivido. Ustedes conocen de los anuncios de la televisión y de la radio y de los medios de comunicación de la desnutrición de los niños y de las niñas. Pero bueno, pudiéramos nosotros hoy seguir contando esa historia difícil, dolorosa, pero yo quiero hoy traer aquí cinco propuestas que quiero poner a consideración y que la hemos hecho en el marco de las mesas que se han venido desarrollando en Maicao, también a solicitud nuestra, porque cuando estuvo el presidente de la República, yo le planteaba al presidente que no nos abriera la frontera como se la abrió, o bueno, que no se diera la apertura de la frontera como se dio en Cúcuta, porque no son las mismas condiciones, que nos dejara preparar. Incluso fui criticado por un sector político de ese departamento y del municipio en concreto, porque dijeron que era que yo no quería que abrieran la frontera, cuando yo lo que estaba planteando era que la abriéramos, pero que nos preparáramos primero por eso. Y les decía yo a ellos, por una razón de afectos, de sentimientos. Yo tengo media familia en Venezuela, ¿cómo no voy a querer que la abran? Pero tiene que haber unas condiciones concretas, tiene que el Estado, ese Estado, porque la situación de la frontera no es un problema de La Guajira, sino un problema de Estado, ese Estado tiene que venir a ayudarnos a nosotros. En ese sentido, nosotros proponemos, primero, y así está consignada en una de las mesas, que como existe un decreto del 1816 del año 1996 que creó el Fondo para la Modernización de la Frontera, que lo podamos activar con recursos de La Guajira. Nosotros estamos proponiendo que en el Ministerio de Hacienda hoy hay 78.000 millones de pesos con recursos del FONDET, que de esos 78.000 millones de pesos nosotros disponemos de 20.000 millones de pesos para incorporarlos a ese fondo y que el gobierno nacional haga una contrapartida. Proponemos nosotros que sean 10 pesos por cada peso que nosotros coloquemos y activemos ese fondo para fortalecer la actividad comercial en la frontera. También proponemos que se firme con los 15 municipios de La Guajira un contrato plan o un contrato paz, como se dice hoy, para los 15 municipios de La Guajira. Hay antecedentes, ya hay 6 departamentos que han firmado ese contrato plan o contrato paz. Que se termine la inversión de la represa del Ranchería, con todo lo que eso significa para nosotros los guajiros, y que eso no siga siendo un elefante blanco. Cuarto, que se construya en Paraguachón un gran centro de consolidación de carga y descargue y se habilite también una zona franca para dinamizar y fortalecer nuestra actividad comercial. Quinto, que se dé una articulación en la frontera no solo entre la DIAN y los comerciantes, sino con la vinculación activa de la Cancillería como un ente articulador y responsable de la política de frontera, y no solo la DIAN como una simple agente gendarme y fiscalizador. Y sexto, entendiendo que ya existe una proposición para que sesione en Maicao la Comisión Segunda, proponemos que se haga la sesión y que se haga una invitación a la sesión, a la Comisión Segunda del Senado, y que esa sesión se realice un mes después de la apertura
de la frontera para que vayamos allá a hacer un análisis y podamos tener unos elementos de juicio que nos permitan hacer el estudio que se ha venido de lo que pudo haber sido la apertura de la frontera. Solicito finalmente el acompañamiento de ustedes. Necesitamos que Colombia sepa que la única frontera no es Cúcuta, que La Guajira también existe, que la estigmatización de la corrupción de los guajiros solo ha servido para que el gobierno nacional justifique su ausencia, porque su presencia ha sido más para reprimir que para hacer inversiones, de tal suerte que hoy los guajiros, con estas propuestas concretas, estamos preparados para cobrar esa deuda social que tiene el Estado social colombiano con La Guajira. Con esto yo termino y agradezco infinitamente esta oportunidad que se le da a un hombre de ese rincón de la patria para poder expresar aquí estas propuestas y hacer un brevísimo análisis de lo que estamos sufriendo nosotros, por lo que ya he solicitado, por lo que ya he anunciado, el tema del cierre de la frontera, el tema del cierre del fenómeno del niño y algunas otras circunstancias que nos tienen hoy en una difícil situación. Agradezco, reitero mi gratitud y que el Señor les bendiga grandemente a todos y a todas.